privada. El desafío para los servicios de seguridad privada siempre va a ser reaccionar positivamente ante una emergencia, es decir, ser parte de la solución y no del problema. Pero esta reacción que debe tener nuestros servicios tiene que ser a la altura de la expectativa que requiere la emergencia y también a la expectativa que de nosotros tienen los clientes. Acuérdense que estamos en el siglo XXI, el cliente no sabe de seguridad, pero necesita soluciones en seguridad y para eso requiere de contratar de servicios de protección de instalaciones que protejan tanto a sus usuarios, a sus trabajadores, a sus clientes, de potenciales amenazas que ponen en riesgo su integridad física, como así también todos los bienes que componen su organización. Entonces, acá nuestro rol es fundamental, pero para esperar lo mejor tenemos que estar preparados para lo peor. Y esto viene de un proverbio inglés del siglo XVI, que proporciona tres buenos consejos. Espera lo mejor. Siempre hay que esperar lo mejor, hay que ser positivo ante esto, pero ¿cuándo debiéramos hacerlo? Cuando estemos preparados, cuando hagamos una gestión de riesgo, cuando sepamos a qué nos vamos a enfrentar, vamos a asignar recursos, vamos a hacer planificaciones, vamos a capacitar a nuestro personal y, bueno, obviamente que mientras más medidas de mitigación o de prevención o concientización de riesgo o inversiones en elementos que nos ayuden a controlar una emergencia, vamos a tener los mejores resultados. Bueno, la mejor manera de vivir estas recomendaciones de este proverbio, entonces, es preservando y enriqueciendo nuestro talento y el de nuestros hogares, empresas y ciudades, porque los riesgos que dan lugar a este tipo de emergencia están presentes, convivimos con ellos, ¿ya? Fijémonos, son tres noticias que han ocurrido y que han sido objeto de difusión por todos los medios de comunicación, radio, televisión, etc. Incendio en edificio de la Comuna Independencia obliga a evacuación de 1000 personas, un incendio. Siguen pericias de carabineros tras una detonación de una bomba de ruido, bombas. Acá vemos robos en Mall Plaza Oeste. Bueno, todas estas noticias que estamos viendo y que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación tienen algo peculiar, que en todos estos lugares había personas encargadas de la seguridad del recinto. Y obviamente, el incendio es una amenaza, un atentado con explosivos es una amenaza, los robos a mano armada son una amenaza. Bueno, hubo una planificación para enfrentar este contexto. A veces las vulnerabilidades son explotadas por los adversarios que buscan causar daño en nuestra organización. Y créame o no, de una u otra manera, muchas veces nos olvidamos que estamos expuestos a esto, que en cualquier momento puede ocurrir un incendio, un terremoto, un sismo, un asalto. Bueno, hay que estar preparado para, evidentemente, reaccionar de la mejor manera. Algunas consideraciones de los temas que estamos abordando. Muchas desgracias suceden por la reacción psicológica de las personas más que por el evento que inicialmente produjo dicha emergencia. Otra consideración es que pretendemos lograr buenos resultados, sin embargo, tenemos una actitud de indiferencia frente al peligro, hecho que facilita la ocurrencia de accidentes o bien facilita la ocurrencia de incidentes deterioradores que tienen un impacto dentro de la organización, que van desde lesiones, a lo mejor daños a la organización, a lo mejor eventos deterioradores. Bueno, y también se ha demostrado que casi la totalidad de los infortunios que uno les dice a veces, dando lugar al factor azarístico, por ejemplo, en los accidentes todos se producen por falla humana. Siempre estuvo el hombre con una acción insegura o fuera de estándar, acciones temerarias a veces. Bueno, muchas desgracias suceden por la reacción psicológica de las personas, que por el evento que inicialmente produjo dicha emergencia. Esto es verdad. Si hay un terremoto en la noche, mucha gente le tiene temor, pavor, o a lo mejor esa reacción psicológica en manada hace que tomen malas decisiones, a lo mejor surge lo que es el descontrol,
y a continuación se producen lesiones por intentar ponerse a salvo. A lo mejor atropellos, ¿cierto?, de una persona a otra. Vimos, o muchas ocasiones hemos visto espectáculos masivos donde vemos personas que tratan de huir a lo mejor del ataque entre barristas en los estadios, ¿cierto? Y bueno, por ese instinto de supervivencia tratan de ponerse a salvo, pero a cualquier lugar, pues, atropellando personas, lo que importa es ponerse a salvo. Eso habla de reacciones psicológicas. Lo otro, pretendemos lograr buenos resultados, sin embargo, tenemos una actitud de indiferencia frente al peligro. Y esto es lo más común en todo tipo de organizaciones. La seguridad no es necesaria hasta que una amenaza impactó mi empresa y soberbiamente las personas dicen, oye, ¿por qué seguridad no estaba preparada? En vez de asumir que faltó liderazgo, asumir su propia culpa. Los administradores jamás lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los estados patológicos, desde el punto de vista cultural de una organización, es lo más básico, y es lo más básico echarle también la culpa a los cargos con menor poder de decisión en la organización. Siempre son los servicios tercerizados. Y en ese ámbito la seguridad es parte de uno de ellos. Entonces, como les explicaba, muchas ocasiones lo único que refleja un incidente de seguridad es la falta de liderazgo de la organización, ¿ya? Que exige resultados, pero la seguridad y las inversiones solamente se hacen para cumplir con aspectos legales. No le importa solamente producir, porque la seguridad la ve como un gasto y no como una parte del negocio. Errores, pero muy comunes. Y por último, dice que se ha demostrado que casi la totalidad de los accidentes se producen por la falla humana, ya lo decíamos, acciones temerarias y la imprudencia, la impericia, la incapacidad. El no sabe, no quiere, no puede. Son conductas típicas de las personas cuando al momento se analiza por qué ocurrió un choque, por qué ocurrió un incendio, por qué una persona cae de un piso de altura. Claro, las acciones imprudentes y las temerarias. La psicología de la emergencia, como te digo, va de esto, que muchas desgracias suceden por la reacción de las personas más que el evento que inicialmente produjo la emergencia. Entonces, los psicólogos comenzaron a estudiar las reacciones de las personas. ¿Por qué habían tantas lesiones producto de un terremoto, siendo que no hubo destrucción estructural? Bueno, ahí hubo una reacción psicológica porque muchas personas lesionadas eran producto de esguinces, los tobillos, eran por golpes, pero eran provocados por las propias personas. Entonces, hay que entender que no todas las personas, frente a un estímulo que pone en riesgo incluso su integridad física, reaccionan de la misma manera. Es decir, hemos visto asaltos donde surgen los superhéroes. Hemos visto que tratan con una acción temeraria de enfrentar a los delincuentes. Hemos visto, por otra parte, personas que tienen reacciones fisiológicas frente al miedo. Por ejemplo, se orinan, se defecan o transpiran, les da un ataque al corazón, se sonrojan. Bueno, todo es una reacción corporal que de una u otra manera trata de responder a ese estímulo que significa un peligro inminente para sí mismo. Entonces, muchas personas, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, salen corriendo. ¿Para dónde? No sé, pero salen corriendo. Es un instinto, como te digo. A ver, hay un comentario acá en el chat, dice, la histeria colectiva, correcto. Esas son actuaciones en manada. No sé si ustedes vieron, años atrás era muy común, hoy día hay un canal específico que se llama Nat Geo, que habla, que emite cómo se comportan, por ejemplo, las manadas de ciervos cuando son atacadas por un puma o por un león. Entonces todos salen corriendo y basta que uno corra hacia la derecha y toda la manada sale corriendo a la derecha y el león corriendo para allá. Después otro dice, para la izquierda, y parte todo para allá. Y las personas reaccionan, como te digo, a veces sin conocimiento, desplegando iniciativas propias, que es lo peor que puede ocurrir cuando se enfrenta, cuando estamos sobre todo en un lugar desconocido, ¿ya? Los niños también por desconocimiento de experiencia, las personas adultas,
También va este descontrol emocional, como te digo, tiene factores. Si es que la emergencia la vivimos en un espacio conocido o desconocido, en un espacio abierto, cerrado. Si es que nos encontramos solos o nos encontramos con nuestro grupo familiar, también va a exigir reacciones totalmente distintas. Si es que esa emergencia nosotros la vivimos de día o de noche, ¿qué material teníamos disponible para enfrentar esa emergencia? Pensemos, un terremoto. Un terremoto se va a cortar inmediatamente la luz. Si se corta la luz, vamos a quedar sin cajero automático. Entonces, sin dinero no podemos comprar alimentos para la familia. Bueno, entonces hay que tener siempre una preparación de por medio para enfrentar este tipo de situaciones. Yo a todo el mundo le digo, oiga, siempre en sus casas tengan una mochila. Una mochila que contenga por lo menos 20.000 pesos, que contenga agua, que contenga pilas, una radio, linterna, ¿para qué? Obvio, para iluminarlo en la noche, porque una emergencia se vive, es más llevadera, o la luz bien transmite tranquilidad, porque a oscura obviamente surge lo que es el pánico, el miedo, el terror. Bueno, imaginemos que estamos con niños. Lo primero que hay que tener es la iluminación. Por eso hay que tener pilas, linternas, fósforo. Bueno, un sinnúmero de cosas que podría ir alimentando y creciendo ahí esa mochila, pero siempre hay que tenerla a mano. ¿Por qué? Porque nos va a hacer más llevadero ese proceso. ¿Ya? Lo mismo, si es que tenemos acceso o no a la información. ¿Por qué? Porque el rumor se expande rápidamente. Yo me acuerdo cuando estuvo el terremoto del 2010, yo trabajaba en Santa Cruz y el rumor era que se había roto el lugar de Convento Viejo, no digo una represa, pero sí es un lugar donde hay un tranque artificial que concentra gran cantidad de agua. Entonces la gente empezó después del terremoto, que se iba a romper las compuertas de Convento Viejo y que iba a inundar toda la zona de Chepica y que prácticamente medio Santa Cruz iba a quedar debajo del agua. Bueno, entonces había que estar informado a los medios radiales, pero ojo, a los medios radiales, pues no al Facebook, no a esas cuestiones que en realidad lo único que transmiten es desinformación o bien falsa información. Cuando nosotros hablamos de emergencia, tenemos que identificar que las emergencias tienen un origen que dan lugar, obviamente, que impactan en las organizaciones, llámese la ciudad, las personas, una empresa, nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero son de orden natural y orden humano, o bien puede ser una combinación de ambas, por ejemplo, lo que son los incendios. El ciclo de las crisis involucra las variables que interactúan, que dan lugar al nivel de riesgo al cual vamos a estar expuestos y al impacto que tiene esa amenaza dentro de una organización. Repito, cuando yo hablo de organización, hablo de toda estructura organizacional. Puede ser nuestra familia, puede ser una ciudad, puede ser una empresa. Estoy hablando a grandes rasgos. Las variables que interactúan y que dan lugar a este concepto de riesgo, primero que nada, es el peligro. El peligro eh, es la situación con potencial de daño. ¿Ya? El peligro es la situación con potencial de daño. La amenaza es la que, de materializarse, va a poner, va a impactar la organización. ¿Ya? Ahora, la amenaza depende su impacto de la exposición que tengamos que tengamos frente a esta variable de riesgo. ¿Ya? Repito, las amenazas, ¿qué puede ser? Temperatura extrema, ya lo decíamos, lo que da lugar pueden ser delincuentes, la delincuencia es una amenaza, los eventos naturales son una amenaza. Bien, cuán vulnerables seamos ante el impacto de esa amenaza, obviamente me permite ya interactuar con estas variables y determinar el nivel de riesgo que presenta nuestra organización. ¿Ya? Obviamente, a mayor exposición,
y más vulnerabilidad, mayor va a ser el nivel de riesgo de la organización. Ahora, cuando esta amenaza impacta, da lugar a un siniestro. El siniestro es la materialización de un evento no deseado. El siniestro puede ser un accidente, puede ser un incendio, puede ser un terremoto, puede ser una avalancha, puede ser la falta de agua, temperatura extrema, puede ser un ciberataque, puede ser, oye, este concepto lo podemos definir desde muchas aristas. Entonces, el siniestro va a dar lugar cuando se materializa el evento no deseado, es decir, cuando la amenaza tiene un impacto dentro de la organización. Si el impacto puede dar lugar a una crisis. Provoca una crisis cuando afecta las variables críticas, por ejemplo, cadena logística, por ejemplo, lesiones a personas, interrumpe el proceso de trabajo. Claro, eso provoca una pequeña crisis. Cuando el siniestro a lo mejor involucra la reputación de la empresa, claro, existen amenazas de índole reputacional también para una organización. Esto ha provocado una crisis que amerita asignación de recursos, medidas de mitigación, enfrentar, reaccionar y rápidamente volver a en busca de la continuidad de negocio. Si el impacto aumenta, el impacto de la amenaza aumenta dentro de la organización, puede provocar un desastre, que significan consecuencias graves al sistema. Como le explicaba, puede ser un daño reputacional que tenga un impacto grave en comercio, en la comercialización de los productos de la organización. A lo mejor puede ser un incendio que paralice gravemente la empresa, a lo mejor consecuencias legales a raíz de la muerte de un trabajador. Todo eso se considera un desastre. Ahora bien, cuando hay una gran magnitud en el impacto que involucra a muchas personas, a lo mejor involucra una destrucción masiva de la organización que cuesta que se vuelva a parar, esto se transforma en una catástrofe. Y la catástrofe es el peor de los escenarios porque significa desaparecer del sistema donde está operando esa organización. A lo mejor si tuviéramos que hacer un ejemplo existen muchos desastres naturales. Por ejemplo, lo hemos visto lamentablemente, lo que ocurrió en el invierno con las grandes lluvias, ¿cierto? Con las bajas temperaturas también. Pueblos inundados, acá principalmente entre la sexta y la octava región. Fue un gran desastre con grandes consecuencias económicas para las familias, para las ciudades. Todo eso fueron un desastre. Ahora, una catástrofe yo podría asignar, por ejemplo, lo que ocurrió en Chaitén con la erupción de un volcán, donde hubo que trasladar a toda una ciudad. Eso ya fue una catástrofe provocada por una erupción volcánica. ¿Te das cuenta los grados de impacto dentro de, digamos, son ejemplos a grandes rasgos, ¿ya? Pero fácilmente se pueden diferenciar porque el impacto de esas amenazas fueron distintos. En algunas significó trasladar un pueblo a otro lado, y eso se considera ya una catástrofe. Y el desastre, obviamente, tiene un impacto severo, porque hubieron personas que perdieron su casa, perdieron todos sus enseres personales, toda su información. Entonces, eso tiene una consecuencia grave para esa familia, ¿ya? ¿Para qué decir también con las empresas? Y las crisis obviamente son cuando ocurren siniestros, pero obviamente afecta a variables críticas, puede ser una crisis, un fraude interno dentro de la empresa que, claro,
Los fraudes cuando son internos son de alto monto. Entonces, hay una pérdida económica dentro de una organización, pero rápidamente también se puede recuperar. Algunas consideraciones. Para obtener o para poder cumplir con la expectativa de los clientes y reaccionar de manera eficiente en situaciones de emergencia, no se logra por arte de magia. Entonces siempre tiene que haber una planificación de las emergencias. Esa planificación, por concepto, se genera desde 3 puntos de vista. Primero, anticipándonos a la emergencia con actividades de prevención, concientización, realizando inversiones, anticipándonos a esos peores escenarios. ¿A quién nos vamos a enfrentar? Ejemplo práctico, se viene el verano. Se viene el verano. Bueno, por características, hemos visto las noticias, Hawái se quemaron 2 islas, producto de altas temperaturas, Grecia, Europa, España. Bueno, Chile, ocupamos el mismo mundo, las amenazas son las mismas. Bueno, se nos viene un verano complicado, independiente de todo el registro hídrico que hubo en invierno. Pero una emergencia sí o sí que hay que tener en perspectiva es que las altas temperaturas van a provocar los incendios forestales. De hecho, ya se han materializado los primeros incendios forestales de la temporada. Entonces tenemos que anticiparnos a este escenario. Por ejemplo, las fechas, acá se puede programar con la ayuda de otras ciencias, pues como la meteorología, por ejemplo, pero si ya sabemos que se viene el verano, habría que hacer una planificación, adquisición de hidroaviones, adquisición de material, capacitar personal, solicitar la incorporación de nuevo personal, tener elementos de piscinas para que los helicópteros puedan cargar agua y combatir los incendios, hacer una zonificación de cuáles son las áreas que están más expuestas o susceptibles de ser afectadas por estas altas temperaturas. Todo lo que podríamos hacer en el ámbito de la prevención. Lo voy a desglosar a continuación. Lo otro es proporcionar medidas durante la emergencia, es decir, nos anticipamos, nos preparamos para este peor escenario, pero también nos preparamos para reaccionar en caso de que se materialice una emergencia. Imaginémonos solamente la preparación que hay que tener desde el punto de vista municipal para enfrentar este tipo de eventos, este tipo de emergencias. Por ejemplo, ¿qué hacer con los anegados? Rápidamente, cuando hay este tipo de siniestros, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Dónde van a haber los albergues? Alimentación. ¿Cuánto tiempo van a permanecer las personas en esto? Todas estas medidas deben estar planificadas con antelación, ¿ya? Con asistentes sociales, por cierto, para reaccionar en caso de esta emergencia. Bomberos, por otra parte, CONAF, por otra parte, la Armada, el Ejército. ¿Cómo vamos a coordinar con ellos? Porque, repito, la comunicación de una emergencia lo más rápido permite reaccionar y contener esa emergencia en fases iniciales, pero si no hay una comunicación oportuna, si no estaban los medios a disposición, no se reacciona eficientemente, ya después el impacto es difícil de controlar y va a provocar lo que conocemos como un desastre, va aumentando esto. Ahora bien, la reacción es vital, pero también lo más importante es volver a las operaciones normales en busca de la continuidad del negocio. Estamos hablando de 3 conceptos y va de la mano de lo que siempre hemos comentado en las clases.
que toda emergencia se debe planificar bajo un concepto de antes, durante y después de una emergencia. Esto, por ejemplo, chicos, si usted me pregunta, ¿y qué tengo que ver yo como supervisor de seguridad privada con lo que estamos hablando? Y yo le digo, pucha, es parte de la planificación que tiene que tener toda, toda organización, toda empresa, porque usted mismo tiene trabajadores en un recinto. Bueno, si hay inundación, a lo mejor ese trabajador no puede regresar a su domicilio, a lo mejor tampoco usted va a poder llevar los relevos. Entonces, tiene que haber una planificación de por medio. ¿Para qué? Para poder reaccionar inmediatamente y no estar improvisando, que es lo que usualmente ocurre en todas las organizaciones. A lo mejor vamos a tener un trabajador que está cuidando un predio agrícola, ocurre un incendio. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro personal? Habla de anticiparnos a esas situaciones. Y si hay un asalto, y si hay eh, ya le decía, un terremoto, un asalto, un aluvión. Oye, y si hay un ataque de un empleado descontento a un eh, alto ejecutivo, también va a ser una emergencia. Y si hay una explosión de una caldera dentro de la empresa, también es una emergencia. Entonces, nuestro personal tiene que estar a la altura reaccionando conforme a los escenarios que se van desarrollando. Entonces, ese es el sentido de abordar estas temáticas esta mañana. Yo voy a compartir con ustedes una guía técnica que va a estar a su disposición. Eh, como, como les explicaba, vamos a acercar acá. Vamos a acercar aquí. La guía técnica nos habla de las tres fases que estábamos mencionando, que toda emergencia se debe abordar desde el punto de vista de la prevención, la respuesta y la recuperación de las operaciones. Cuando abordamos las fases de prevención, hablamos de etapas que lo más importante es prevenir. En los gráficos de Pareto siempre el 80-20 dice, 80-20, el 80-20 dice 80%, perdón, 20% prevención nos permite lograr el 80% de los resultados, ¿ya? Y a su vez, los esfuerzos se deben concentrar en el ámbito preventivo para obtener los resultados más significativos. Entonces, para prevenir, vamos a planificar, como te digo, concientizándonos, preparándonos, haciendo ejercicios simulacros, implementando acciones y gestiones tendientes a reducir, a minorar el impacto, medidas de mitigación. Si sabemos que nos vamos a enfrentar a grandes inundaciones y que lo que se desborda son los ríos, entonces tenemos que implementar medidas de canalización de los ríos que nos permita mitigar el efecto de los caudales. La prevención entonces pasa por esa etapa de identificar, hacer análisis histórico. Acá hay dos metodologías que se utilizan siempre desde el punto de vista de cómo vamos a enfrentar las emergencias. Una es la metodología AIDEP, que la voy a analizar rápidamente acá y que la van a tener a disposición en sus respectivos archivos. AIDEP, ¿ya? Y la otra, el acceder. El acceder habla de ya cuando estamos reaccionando ante una emergencia y finalmente recuperándonos del evento que hemos vivido. Como te digo, la prevención entonces nos invita a hacer esta planificación, porque la respuesta es cuando ya estamos aplicando el acceder. Es decir, generamos las etapas de alerta a través de alarmas para que genere la respuesta y que son las acciones que se van a implementar. Pues la respuesta puede ir desde el ABC de la emergencia, ambulancias, bomberos, carabineros. A lo mejor la respuesta puede ir de las brigadas de emergencia y a lo mejor la respuesta también significa implementar planes de evacuación, donde se va a poner a prueba toda la preparación que hemos tenido
¿Para qué? Para rápidamente recuperarnos, ¿cierto? Sacudirnos de todo lo que ha pasado, atendemos a los afectados, a lo mejor generamos la reconstrucción y rápidamente volvemos a las operaciones normales. En este sentido, como te decía, la metodología AIDEP, esto se lo voy a compartir a usted. La IDEP nos permite hacer el ámbito preventivo, el análisis histórico con la letra A, ¿ya? Recorrimos las fuentes de información donde a lo mejor vamos a necesitar la experiencia de trabajadores antiguos de la comunidad, municipalidades, bomberos, carabineros, estadísticas delictivas, por ejemplo, bomberos desde para identificar focos de riesgo, y a otros actores clave o registros históricos. Generalmente abordan los comités de emergencia. Yo participé de muchos de estos comités de emergencia donde yo le decía, oye, inviten a la asociación de canalistas, inviten, por ejemplo, a las personas que están encargadas de los expendios de combustible, porque usted sabe que cuando hay una emergencia, o cuando hay un terremoto, cuando hay la prioridad para cargar combustible la tienen los equipos que están interactuando en esa situación, el ABC de la emergencia. Entonces, esa preparación también la deben tener las personas. La seguridad involucra a todo el ecosistema que estamos, a todas las personas que habitan esa zona que está siendo afectada. Entonces, preguntas clave: en emergencia o desastre ocurrido en el pasado, ¿sufrieron lesiones los trabajadores? ¿Se vio afectado el centro de trabajo? ¿Cuáles son aquellas amenazas que más han impactado la zona que está siendo objeto de estudio? Todo eso se basa en el análisis histórico. Las investigaciones que se van a llevar a cabo es para determinar cuáles son las amenazas que han impactado, ¿cierto? Y se han manifestado en el lugar que está siendo objeto de estudio. Esta metodología también la podemos implementar en los respectivos análisis de seguridad que hagamos en una pequeña organización, incluso donde nosotros estamos prestando nuestro servicio de seguridad. Antes de recibir el servicio, obviamente que debiéramos, por metodología, aplicar este diagnóstico de saber cuáles han sido las principales amenazas que han impactado esa organización a la cual yo estoy prestando mi servicio. ¿Cuáles han sido las medidas de control, de mitigación que se han implementado? Si es que han surgido algún tipo de efectos. Entonces, todo incidente de seguridad debiera estar documentado para que nos sirva de base de antecedentes. Oye, definir prioridades, ¿de acuerdo a qué? Definir prioridades de acuerdo al impacto que haya tenido esas amenazas en la organización. Entonces, si hay amenazas que provocan mayor daño o afectan las variables críticas de esa organización, entonces me permite a mí adoptar prioridades de atención. Y o sea, no por último, sino que está la elaboración, la elaboración de mapas de riesgo. La elaboración de mapas de riesgo incluye la amenaza, pero también los recursos que están dentro de la empresa que pueden significar un riesgo. Tendido eléctrico, ríos. La elaboración de un mapa de riesgo me permite identificar cuáles son ¿cómo se llama? Los elementos críticos de la organización. También los espacios más vulnerables. Podemos implementar planos de evacuación. ¿Qué recursos tengo para enfrentar la emergencia? Por ejemplo, identificación de extintores, red seca, red húmeda, puertas de emergencia, vías de acceso, zonas de seguridad. Por eso se confeccionan estos mapas de riesgo. Por acá tengo una. Listo, tenía un comentario. Y por último, está la planificación para la reducción de riesgos de desastre, donde están listas las medidas de seguridad según las prioridades que se han identificado. Ya, una vez que ha ocurrido, se está manifestando la amenaza, está ocurriendo un incidente que pueden ser sismos, cortes de agua, incendios, cortes de energía eléctrica, asalto, entonces hay que generar la reacción. La reacción va de la mano de los planes de respuesta.
El plan de respuesta o el plan específico para enfrentar la emergencia se debe elaborar para enfrentar cada tipo de situación. Como vemos acá en ejemplo, son planes de respuesta para terremotos o para sismos, el plan de respuesta para cortes de agua, plan de respuesta para incendios, plan de respuesta de corte de energía, para asaltos, para amenazas del centro de trabajo, etcétera, etcétera. Va a ir de la mano de la priorización o bien de la investigación que nosotros realizamos, ¿cierto? ¿A qué vamos a enfrentar? ¿Cómo esa amenaza se ha enfrentado en el tiempo y cómo hemos definido nuestras prioridades para enfrentarlo? ¿Ya? Entonces, si hay un sismo, si hay un incendio, corte de agua, se genera inmediatamente la alerta. Acuérdese que la alerta es una señal, una noticia que indica que algo va a suceder o que algo está ocurriendo en el momento. Y eso como nosotros lo podemos detectar a partir de una alarma, que puede ser una señal, un aviso o un sonido que emite para indicar que debemos actuar, pues. Hay que reaccionar. Si está la alarma, hay que reaccionar. Nos invita a estar en un estado de atención. Entonces, debiéramos estar preparados para comunicar este incidente. Nuestros guardias debieran estar preparados para comunicar. Si hay una emergencia, nosotros siempre les decimos, el ABC de la emergencia tiene que estar en su ADN, en su sangre, llevar el 131, ambulancia, 132, bombero, 133, carabinero. El protocolo de reacción que tengan nuestros guardias de seguridad tiene que estar consensuado con la organización. Acuérdese que yo comencé la clase indicando que el desafío que tienen las empresas de seguridad es cumplir conforme a las expectativas que tiene el cliente del servicio por el cual está pagando. Entonces, si hay un incidente, tiene que estar el plan de respuesta, que acá vemos en pantalla un modelo. ¿Quién comunicará a? O sea, se asignan las responsabilidades. El guardia, ¿a quién va a avisar? A la alta dirección, a trabajadores, a jefes de área. ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Cuándo se le va a comunicar? ¿Y cómo y qué medios se van a emplear para comunicar? Estas son comunicaciones internas dentro de la organización, porque las comunicaciones externas eh, son objeto de la planificación de la propia organización. Me explico. Comunicación interna, el guardia comunica al supervisor, el guardia comunica a bomberos, pero ¿qué es lo que va a comunicar? Que no que el guardia le llame al supervisor para decir, oiga, hay un incendio. No, pues el guardia tiene que comunicar, oiga, llamamos a bomberos porque ocurrió un incendio. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. No hay lesionados, o si hay lesionados, bueno, eso es lo que tiene que comunicar. ¿Para qué? Para que el supervisor acuda a la instalación para apoyar la función de los guardias e interactuar con las decisiones o la planificación que tiene la propia organización. ¿Por qué hago este comentario? Porque al guardia no lo contrataron como bombero, no lo contrataron como policía, sino que lo contratan para que informe las anomalías que encuentra en su servicio oportunamente, que permita la reacción de los que realmente tienen que enfrentar esa emergencia, ambulancias, bomberos, carabineros. Entonces, estas comunicaciones externas se tienen que realizar por parte de la empresa que contrata, por la empresa mandante. O sea, si hay trabajadores lesionados, ellos le informarán a los familiares, ellos hablarán con proveedores, con los organismos de salud. Acuérdense que acá hay normativas donde las empresas tienen la obligación legal de informar de todos los accidentes fatales, de todas las a los organismos administradores de salud. Entonces, acá hay una responsabilidad seria. Lo mismo, si es que hay una planta química, entonces ellos tienen que dar inmediatamente el guardia aviso a la alta dirección o a quien haya definido la empresa para que ellos evalúen, estamos hablando de una planta química, para que ellos evalúen, incluso dar esta información pública a la comunidad, porque hay que evacuar. Pues imagínense que en el entorno de la empresa hayan intoxicado
y la empresa no dio información alguna. Entonces, acá también hay responsabilidades legales de por medio. Por esto yo les digo, la seguridad no se improvisa. La seguridad exige estar a la altura de la expectativa y a veces las empresas, de ser empresas de seguridad, se transforman en empresas de inseguridad. Lo mismo, ocurre un incidente, se informará primero a bomberos por parte del guardia y de ahí se va a informar a ¿cómo se llama? Al supervisor, y el supervisor tiene que acudir también a apoyar la función del guardia. ¿Por qué digo el guardia en forma al supervisor? Porque generalmente son los propios trabajadores de la empresa quienes activan las alarmas. Si hay una orden de evacuación, no la va a dar el guardia, sino que la va a dar la persona designada en el plan de emergencia por la dirección o por la gerencia general. ¿Por qué te lo comento? Porque resulta que acá se habla de cuando se evacúa, se deja de trabajar, se deja de producir. Entonces, el guardia no tiene poder de decisión como para decir, oiga, ¿sabe qué? Dejen todos de producir porque hay una amenaza de bomba. No, el guardia tiene solamente que comunicar al jefe de área, tiene que comunicar a trabajadores de la empresa que hay una amenaza que se está produciendo y que ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Ya? Como te digo, entonces acá no se exige una respuesta de héroe por parte del personal de seguridad. Simplemente avisar, porque si el guardia no avisa, no se va a reaccionar y no va a funcionar ninguna planificación. Error común dentro de la empresa que dentro de los simulacros y estas fases de prevención y de entrenamiento no se incluyen los guardias, porque no se le asigna la importancia que realmente tiene. Y resulta que no le entregan celulares para que puedan informar en caso de emergencia, no los consideran, más que se olvidan que ellos están en el control de acceso y sobre todo en festividades, sobre todo en la noche. Eh, ¿Por qué te comento esto? Porque el guardia tiene que saber primero qué es lo que está protegiendo, porque llega bombero, está solamente el guardia y le va a decir, oye, se está quemando la empresa, ¿qué se está quemando? ¿Qué hay en bodega? No tengo idea, porque los guardias no saben lo que están cuidando, entonces están cuidando, pero están cuidando que alguien no ingrese, pero no sabe realmente qué es lo que está protegiendo. Entonces esa es como otra de las críticas que se hace dentro de esta diagnóstico de las empresas de inseguridad. Entonces, el plan de enlace, el plan de comunicación e información es primordial para el éxito de estas actividades. La coordinación que se haga antes y durante, por ejemplo, se habla mucho de la seguridad colaborativa, a lo mejor con las empresas que están aledañas a la empresa que estamos protegiendo, ¿ya? Tiene que haber una coordinación también con las autoridades, me refiero encargadas de la emergencia, para que puedan asistir en los más mínimos tiempos. Evaluar preliminarmente el impacto de esa amenaza, cómo está ocurriendo, qué respuesta se ha entregado, la toma de decisiones, evaluaciones y obviamente la implementación, ejercitación y mejora continua de los sistemas. Rápidamente recuperar las operaciones de normalidad. Eso es lo que busca todos estos planificaciones de emergencia. Como te digo, algo interesante, porque nosotros como empresa de seguridad siempre estamos abordando los temas de que no, que yo soy el guardia, que el robo, que el hurto, pero estas cosas son, créeme que son más importantes. Yo a todo el mundo le digo, en todas las empresas roban. Es normal que roben. El fraude interno es normal, pero se deben tomar medidas de mitigación, anticiparnos. Y una vez que tomamos conciencia de lo que ha ocurrido, implementar las medidas de control para que no vuelva a suceder. Entonces, todo esto que hemos visto es parte de esta anticipación de la emergencia. Proporcionar medidas durante la emergencia nos permite la reacción y finalmente recuperación de las
continuidad del negocio o de las operaciones normales. Acordemos que este ciclo de la emergencia que estamos viendo puede impactar también en nuestros hogares, en nuestra familia, porque los riesgos están en todo momento ahí, están latentes. En todos los hogares hay un riesgo de incendio. En todos los lugares, hoy, producto de este crecimiento exponencial de la criminalidad, estamos expuestos a sufrir un portonazos, se habla de secuestro, las balas locas, hablamos de terremotos, wow, vivimos en un entorno complejo, pero tenemos que estar preparados para todo este tipo de situaciones. Oye, volvamos un poquito a estas definiciones. Una emergencia es la situación, entonces, decíamos, que pone en riesgo inminente la integridad física, psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada, oportuna, a fin de reducir al máximo los potenciales daños. Las emergencias, entonces, se diferencian de incidentes de seguridad porque obviamente tienen un impacto severo que exige entonces las respuestas institucionales organizadas. El ABC, ambulancia, bombero, carabinero. La alerta entonces lo que nos permite darnos cuenta de que algo está ocurriendo o algo va a ocurrir. La alarma es la señal o aviso la señal o aviso de que algo va a suceder en forma inminente, y la alerta es estado de conciencia que significa mantenernos atentos. El plan específico de emergencias habíamos indicado que es un ordenamiento de disposiciones, son acciones y elementos necesarios propios de cada recinto y de su respectivo entorno inmediato, articulado de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. Una evacuación es otro plan específico de emergencia, pero es complemento a lo mejor de planificaciones de incendio, planificaciones de terremotos y de otros planes, ¿ya? Que son procedimientos obligatorios, ordenados, responsables. Se deben hacer de manera rápida y dirigida, donde las personas se van a desplazar de un lugar inseguro a un lugar seguro. ¿A través de qué? A través de vías de evacuación, que son vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación, que pueden ser escaleras, pasillos, patios interiores, nos van a ofrecer una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad del recinto. Las vías de evacuación siempre deben estar expeditas, no pueden estar obstruidas, ¿ya? La zona de seguridad es el lugar físico que nos provee mayor resguardo. Seguridad libre de riesgo, libre de amenaza. Entonces, siempre cuando las personas acceden en un plan de evacuación a esta zona de seguridad, se debe hacer un recuento de los ocupantes del recinto, porque de lo contrario da lugar a otro procedimiento, que es un procedimiento de rescate. Un alcance respecto a las evacuaciones es que deben ser preparadas las evacuaciones, no se pueden improvisar. Estas evacuaciones son de carácter obligatorio. Se puede realizar ante situaciones simuladas, pero también en eventos reales. Tienen el carácter obligatorio, y que significa que todas las personas tienen que dejar de hacer todo lo que están haciendo para ponerse resguardo. Acuérdese que un plan de evacuación, el objetivo primordial es salvar las vidas de las personas. Como decíamos, las situaciones que dan origen a la emergencia las podemos clasificar o dividir en dos grandes familias y una tercera, pero prefiero hacerlo en dos grandes familias, de origen natural y de origen humano. Las emergencias de origen natural involucra sismos, aluviones, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, otro tipo de emergencia. Nuestro país sabe mucho de estas emergencias provocadas por el impacto de la naturaleza en nuestro país. Mientras que las de origen humano, bueno, hablamos de atentados explosivos, incendiarios, robos con asaltos, delitos sexuales, fraudes, ciberataques, otro tipo de situaciones. Respecto a los planes de emergencia, como les decía, tiene tres grandes objetivos. Primero, proteger la vida, proteger la propiedad y rápidamente restaurar las
actividades y las operaciones normales de todas las organizaciones. A continuación, yo voy a compartir con ustedes un video que permite abordar el cómo se llevan a cabo diseño y elaboración de planos de emergencia. Lo voy a compartir. Esta emergencia. Su objetivo es entregar criterios y Voy a volver todo el plan de seguridad presenta diseño y elaboración de planes de emergencia. Su objetivo es entregar criterios y pautas para... Disculpe, tuve un pequeño percance. Compartir con ustedes. Ahora sí los dejo, chicos. El plan de seguridad presenta diseño y elaboración de planes de emergencia. Su objetivo es entregar criterios y pautas para la elaboración de un plan que permita enfrentar eficientemente los imprevistos que pueden afectar seriamente a una organización. Sus principales contenidos son importancia de la preparación, diseño y elaboración de plan, plan específico, la preparación. Cualquier actividad productiva está expuesta a que sus operaciones sean interferidas por situaciones súbitas e imprevistas que se salen de los procedimientos normales y que alteran negativamente el resultado esperado. Son las llamadas emergencias que deben ser enfrentadas de manera tal que sea posible minimizar los daños. Disculpen, tuve que poner la pausa. Una consulta, ¿se ve el video, no? Porque me escribieron acá que no se estaba viendo el video. Don Víctor Castro. No, no se está viendo el video, don... A ver, les pido disculpas, pero tengo entendido que se estaba viendo. A ver. No, yo tampoco lo puedo ver, don Marcelo. ¿Y ahora se ve una pantalla blanca o no? Ahora Correcto. El plan de seguridad Ya, ahora presenta sí, disculpen. diseño y elaboración Gracias. de planes de emergencia. Su objetivo es entregar criterios y pautas para la elaboración de un plan que permita enfrentar eficientemente los imprevistos que pueden afectar seriamente a una organización. Sus principales contenidos son importancia de la preparación, diseño y elaboración de plan, plan específico, la preparación. Cualquier actividad productiva está expuesta a que sus operaciones sean interferidas por situaciones súbitas e imprevistas que se salen de los procedimientos normales y que alteran negativamente el resultado esperado. Son las llamadas emergencias que deben ser enfrentadas de manera tal que sea posible minimizar los daños que ocasionen, tomando en cuenta que la planificación, el entrenamiento y la aplicación de medidas de control pueden hacer la diferencia entre las grandes pérdidas de muy difícil recuperación, capital humano y económico que puede sufrir una institución, o que se registre solo como una experiencia negativa sin mayores consecuencias en la que falló la prevención y hubo que emplearse a fondo para manejarla. En líneas generales, el éxito de la acción de respuesta ante una contingencia de estas características se encuentra directamente relacionada con la preparación que se tenga para enfrentarla. La etapa de control de una emergencia se caracteriza porque la tarea a desarrollar es de orden técnico. Apagar un fuego, contener una inundación o neutralizar un derrame de líquido peligroso. El primer requerimiento es dimensionar el riesgo, ya sea para disponer una evacuación total u otras medidas parciales ajustadas a la situación que se esté viviendo. Esta fase requiere una dirección tecnificada y flexible por la naturaleza de las decisiones que se deben adoptar. Diseño y elaboración de plan. Un plan de emergencia tiene un objetivo general, que no es otro que organizar los medios humanos y materiales para la prevención y el control del peligro de ocurrencia de cualquier evento que pudiera interferir en las operaciones diarias de la organización, con amenaza a la integridad física de las personas. Consecuentemente, debe dar garantías de una intervención inmediata y, de ser necesaria, una evacuación oportuna. Para el control inicial de las emergencias, el plan debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo?
cómo y dónde se hará. Los objetivos específicos están dados por la realidad particular de cada organización y que deben ser analizados usando la metodología AIDEP y ACCEDER, desarrolladas en los apuntes complementarios a este video. La administración de las emergencias. La administración de las emergencias es un proceso dinámico que implica fundamentalmente considerar aspectos como capacitación, liderazgo, coordinación interna y externa de las actividades de prevención y control, tanto dentro de la comunidad organizada como de los medios de ayuda externa. El plan de emergencia constituye un ordenamiento y disposición de acciones y elementos necesarios para alcanzar el propósito de poner bajo control una emergencia, protegiendo la vida de las personas. El plan de emergencia pasa a ser específico cuando su estructura se basa en las realidades particulares de la organización que va a proteger, debiendo considerar también el entorno inmediato en que está ubicada. Etapas para diseñar el plan específico. Primero, organizarse para planificar. Esto significa definir una persona responsable en las organizaciones pequeñas o un comité de seguridad en las grandes instalaciones. Segundo, analizar amenazas, recursos y capacidades internas. Para ello se requiere reunir información de las emergencias ocurridas o de los peligros potenciales que razonablemente pueden iniciar una emergencia, así como las regulaciones que el Estado impone en estas materias. Elaboración del plan específico. El plan específico debe materializar Don Marcelo, no se escucha nada. a permanente actualización, complementación, corrección o modificación a través de pruebas funcionales. Ello permitirá que la organización siempre se encuentre en las mejores condiciones para enfrentar los imprevistos que pueden afectar seriamente su existencia. Ya, caballero. Parece que ocurrió un percance ahí en la transmisión del video, pero lo van a tener de apoyo en el link que tengamos ahí dispuesto para la clase. ¿Ya? Entonces, como les decía, estábamos viendo en este video la forma como se van a llevar a cabo las metodologías que estábamos viendo hoy día. La metodología AIDEP, ¿ya? En el ámbito preventivo, AIDEP, el análisis, la investigación, la disposición, la prioridad de recursos, la prioridad de cómo se llaman las medidas de mitigación y que se van a asignar, y para después implementar la otra metodología que es la metodología HCR, en busca de la reacción oportuna que nos permita controlar y rápidamente recuperar las operaciones de la organización. Ahora, algunas consideraciones o las consideraciones finales. Los planes de emergencia deben constar por escrito, que los planes deben ser precisos y específicos. Yo te decía, los planes, como también explicaba el video, deben constar por escrito y, ojo, para ustedes los supervisores, para sus trabajadores, les sugiero, yo les voy a compartir ¿cómo se llama? Varios archivos que contienen protocolos y procedimientos, los cuales les sugiero a ustedes no copien ni peguen, porque
no es lo mismo un protocolo de emergencia para una industria del vino que para una planta química o para un colegio, porque son recintos distintos, procesos productivos distintos, cantidad de personas distintas, amenazas distintas, etcétera, etcétera. Todo es distinto, pero sí la metodología le permite a usted adaptar ese protocolo a la realidad de la empresa que está protegiendo. Ahora bien, todos los protocolos y todos los procedimientos tienen que estar por escrito y debe instruir al trabajador que usted va a dirigir en el uso de estos protocolos y obviamente guardar todos los registros que se tenga de esa capacitación. ¿Por qué te lo digo? Porque ocurre un incidente de seguridad y si no estamos pegando ahí a la altura, no quiero decir que evitemos un robo o que evitemos un asalto. Simplemente lo que estoy diciendo es que el cliente va a preguntar, ¿y por qué no hubo una detección? El guardia hizo la ronda. ¿Por qué hubo este incidente de seguridad con el cliente? ¿Por qué el guardia terminó peleando con el cliente? Esas son preguntas que, de acuerdo a estos siniestros o estos incidentes de seguridad que están ocurriendo. Entonces, la respuesta que habitualmente estamos escuchando es que siempre lo hicimos así. Yo pensé que tenía que reaccionar de esta manera. Mi supervisor no me lo dijo. Yo pensé que debía hacer esto. Es que en el curso de guardia me enseñaron esto. Oiga, estas preguntas, estas respuestas, perdón, entre muchas más, yo creo que a ustedes las han vivido, ¿o no? ¿Hay alguien que me pueda generar comentar algo al respecto? ¿Quién ha pasado por a quién le ha llamado la atención por lo que hizo? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí conectado? No hay nadie conectado. Bueno, oye, como te decía, uno escucha esa respuesta, es que yo pensé, es que yo creí, es que siempre lo hizo igual, lo único que está hablando es que trató de aplicar criterio. Y no es malo, pero no es culpa del guardia, o mejor dicho, esa no es culpa del guardia, eh, sino que es culpa de la empresa de seguridad, pues. Es culpa de los supervisores, porque no le han explicado realmente cuál es el trabajo que tienen que realizar. Y eso es lo que implica un plan de trabajo como el que estamos analizando. Un protocolo o un plan de reacción en caso de emergencia permite reducir ese sesgo de yo pensé, yo creí. No, tiene que hacerlo. Permite, entonces, unificar la reacción. Pregunta para ustedes, chicos, si es que alguien está conectado en este momento o puede habilitar su audio, mejor dicho, porque los tengo a todos conectados. Pero, ¿quién tiene protocolos de trabajo en su empresa? Don Daniel, Sharon, Víctor, Jorge. En todas las instalaciones tienen que haber un protocolo. Respecto a la pregunta que estaba haciendo en delante, yo creo que, por ejemplo, como guardias nuevos, no sabe bien el trabajo que tienen que hacer y ellos son los que más dicen, es que no me enseñaron esto, es que no me enseñaron este otro, o hacer un libro de acta. Y eso yo creo que lo van aprendiendo a través que ya vayan teniendo experiencia. Claro, lo que pasa que, repito, es bueno que apliquen el criterio. Es muy bueno que apliquen el criterio, pero el criterio lo va a formar una vez que tenga un protocolo, un lineamiento, y la experiencia la va a lograr en la forma como aplicaste ese protocolo. Ahora, la pregunta que yo te digo, en la actualidad, Sharon, ¿en tu empresa tienen protocolo o no? Tienen muchos protocolos, pero no se cumplen. Es lo normal, es lo normal. Decimos que tenemos de todo y que todo funciona bonito, pero en realidad nada funciona y no tenemos nada. Entonces,
Como te decía, hay que tener una preparación por parte del equipo de seguridad, porque vamos a tener buenos resultados cuando nuestro equipo eficiente esté realmente preparado para ocupar esos protocolos. Si tú me dices, hay protocolos, pero no se aplican, no tenemos nada. Solamente para cumplir con lo que nos exige a lo mejor un cliente o la autoridad. Entonces, ¿somos empresas de seguridad o de inseguridad? De inseguridad, yo creo, porque evidentemente cuando ocurra algo, nadie va a saber qué es lo que tiene que hacer. Date cuenta, los peligros que comúnmente amenazan las instalaciones industriales son el fuego y las explosiones. Durante la década pasada, la mayoría de las emergencias han sido el fuego, amenazas de bomba, disputas laborales, y hoy día podríamos sumar disputas laborales y podríamos sumar acá ciberamenazas, claro, los ataques cibernéticos, etcétera. Daño a las cadenas logísticas, los fraudes internos. Bueno, hay un sinnúmero de ranking de amenazas que son transversales a todas las organizaciones y que varias empresas que trabajan en el ámbito de la gestión de riesgo van realizando de manera anual. Ahora, características de los planes de emergencia, que los planes de emergencia tienen que ser probados, así como los planes de evacuación, el plan contra incendio, el plan en caso de robo, todos los planes tienen que ser probados. Lamentablemente, la industria de la seguridad privada tiene una alta rotación de personal, entonces se torna difícil ¿cómo se llama? La preparación de ese personal nuevo, como muy bien dice Charo. Pero bueno, el desafío es para los supervisores, pues si esta es misión de los supervisores. Si usted tiene protocolo y dice que nadie los conoce, nadie los sabe, quiere decir que el talón de Aquiles es el supervisor. Acuérdese que cuando comenzamos este curso yo les dije, oye, el desafío para la empresa de seguridad es la supervisión. Si no hay un buen supervisor, la empresa funciona más o menos, más o menos. Y no es una inversión y el cliente siempre va a estar pensando que, pucha, tengo los guardias porque los tengo que tener, pero no le aportan valor realmente a lo que él tiene como expectativa. Los protocolos es muy importante entender qué te dicen o responder preguntas básicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo debe actuar? ¿Qué paso debe realizar primero? ¿Y a quién debe reportar? Teniendo procedimientos claros y fáciles de entender, le permite minimizar entonces el uso del mejor criterio al trabajador. Los pasos que debiéramos considerar para elaborar protocolos y procedimientos es realizar una evaluación y análisis de riesgos en la instalación, teniendo en cuenta factores como riesgos inherentes para la operación de la empresa, riesgos externos e internos, activos críticos, entre otros. En este caso, se determina la cantidad de puestos de seguridad necesarios para enfrentar estas situaciones críticas. Contar con las funciones de cada puesto, determinar cuál será el propósito de estos puestos de protección, considerar el alcance en cuanto a la función de estos puestos y el tipo de servicio de noche, nocturno, 24 horas, con armas, sin armas, accesorios, con qué elementos vamos a proteger. Ahora que están identificadas las funciones y la cantidad de operarios de seguridad, los procedimientos a realizar deben mantener una relación con las funciones de cada puesto, incluyendo cualquier particularidad de los mismos. Me explico, si nosotros queremos proteger una organización, la medida de seguridad más fuerte va a ser el control de acceso. Entonces tiene que haber un protocolo que diga, oye, ¿qué va a hacer el personal para hacer control de acceso? ¿A quién va a controlar? ¿A los trabajadores? ¿A las visitas? ¿Qué es lo que tiene que hacer con el personal que ingresa en horarios distintos a los laborales? ¿Qué hago con las empresas contratistas transitorias? ¿Qué hago con elementos fiscalizadores? ¿Qué hago cuando va ingresando un camión? ¿Qué hago cuando va saliendo un camión? ¿Qué hago cuando van saliendo operarios administrativos? ¿Qué hago cuando llega una visita o me llaman por teléfono? Tengo que verificar
¿Tengo que escoltar a esa persona dentro de la organización? Bueno, son preguntas y parte de una planificación que permite reducir los errores, como te digo, o bien los errores que a veces cometen los guardias de seguridad, porque eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Ministerio del Desarrollo, donde se pierden 26 computadores en extrañas circunstancias. ¿Por qué? Porque el guardia pensó que hablaba con una autoridad a través de un teléfono, totalmente informal y no responde a ningún tipo de protocolo de seguridad. Bueno, los tipos de procedimientos que hay procedimientos para operaciones preventivas, otras operativas y otras de reacción en caso de situaciones de emergencia. Uno de los procedimientos básicos en la instalación, como les indicaba, el del control de acceso, donde hay que identificar el tipo de acceso, si va a ser peatonal, vehicular, considerar tipo de personas que van a ingresar a la instalación, coordinar con los responsables de seguridad de la instalación para definir los controles y definir claramente los pasos que se van a seguir en este control de acceso. Cuando el procedimiento esté definido y validado por el responsable de seguridad en la instalación, debe capacitar al personal de seguridad. Como mínimo, se debe realizar una retroalimentación cada 3 meses para verificar si es que hay problemas y si hay que adaptar a nuevas realidades ese control de acceso. Los procedimientos deben entonces actualizarse como mínimo una vez al año. Los planes de emergencia entregan valor correcto, proporcionan un registro por escrito y los medios para comunicar información en toda la organización. Asegura que los procedimientos se van a ajustar a un plan integrado, provee la uniformidad de la reacción en caso de situaciones específicas, asegura un registro permanente de decisiones y el comportamiento adquirido, proporciona un medio de orientación de los nuevos empleados a responsabilidades de emergencia. Permite a la administración delegar autoridades y presenta un medio de relaciones públicas también para comunicar a los empleados, clientes y accionistas que ingresan a esta organización de que hay un control respecto a los riesgos. Oye, conclusión final, aplicar el criterio en una determinada situación necesariamente no es negativo, no es negativo. Si acá no se cuestiona el criterio o la decisión que tome una persona. De hecho, el criterio se forma en base al resultado entre la experiencia que tenga el trabajador y la que va a adquirir mediante capacitaciones y retroalimentaciones que son realizadas por los supervisores y los jefes de seguridad. Como te digo, el elemento más importante en toda planificación de emergencia sigue siendo el recurso humano, ¿ya? Pero hay que educarlo, hay que capacitarlo para esperar los mejores resultados. Muchachos, quiero ahora, porque se está cumpliendo el horario, dudas, consultas al respecto. ¿Algún comentario que quieran formular? ¿Charo? ¿Don Jonathan? No, nada. ¿Nada? Nada. Perfecto. Todo clarito, todo clarito. Ya, perfecto. Nada, don Marcelo, todo clarito, gracias a Dios, todo clarito. Ya, pues, bacán. Oye, yo voy a compartir esta clase, como les digo, en la aula virtual, el enlace para que lo tengan a su disposición con la información complementaria con esta guía técnica de la forma AIDEP. Y para ir adelantando un poco las evaluaciones, les voy a hacer llegar también una tarea una tarea básica, y para que vamos soltando un poquito las manos y vamos generando esta interacción para poder también hacer las evaluaciones del curso. Ya, al no ver más dudas y consultas, les mando un abrazo virtual gigante y que tengan un excelente fin de semana. Que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias, Chao, profe. Marcelo.